¿Sabes qué es la displasia congénita de cadera? Aquí te lo explicamos. La displasia de cadera o displasia evolutiva del desarrollo de la cadera es el desarrollo anormal de la unión que hay entre la cabeza del fémur y la cavidad de la cadera donde encaja. Como consecuencia se produce un desplazamiento de la cabeza del fémur hacia afuera. El hueso del fémur se puede salir de la cavidad de manera intermitente o permanente. A esto se le llama cadera luxada. Esta enfermedad se presenta de 3 a 5 casos por cada 1000 recién nacidos. Afecta más a las niñas y a la cadera izquierda. Existen 3 tipos de displasia de cadera. Displasia teratológica. Son displasias graves que se producen durante la fase embrionaria. Casi siempre son irreversibles y frecuentemente están asociados a síndromes. Displasia del desarrollo de la cadera. Se puede producir durante el parto o presentarse en los primeros días de nacimiento. No suele asociarse a síndromes y tiene factores de riesgo asociados. Displasia infantil o del adolescente. Se produce cuando existe una deformidad del fémur o de la cavidad de la cadera, pero la articulación está reducida. Existen unos marcadores de alto riesgo de padecer displasia de cadera congénita. Estos pueden ser antecedentes familiares con displasia de cadera, parto en presentación de nalgas y rodillas en extensión, sexo femenino por aumento de la laxitud ligamentosa. Además, hay factores que predisponen para padecerla, como ser primogénito, parto por cesárea, partos múltiples, ser prematuro o prematura, sobrepeso al nacer y cualquier tipo de malformación congénita. Las manifestaciones clínicas son diferentes según la edad del niño. En el recién nacido se encuentran signos de inestabilidad que se pueden detectar con maniobras de Barlow y Ortolani. En el niño no deambulante hay limitación de la flexión y apertura de cadera, signo de Galeazzi, que se observará un acortamiento del muslo al colocar al niño con la cadera y rodillas flexionadas, diferencia en la longitud relativa de miembros inferiores. Y en el niño deambulante presenta una clara cojera por dolor en la articulación. En el tratamiento fisioterapéutico se pueden abordar distintas técnicas, por ejemplo, la hidroterapia, en donde se abordarán las movilizaciones activas y pasivas. Fortalecimiento de cadera, fortalecimiento de core y miembro inferior y reeducación de la marcha. Otras técnicas a utilizar sería la aplicación del ultrasonido terapéutico y ejercicios de propiocepción. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Si quieres saber más del tema, síguenos en nuestras redes sociales. Nos ubicamos en calle Naranjo, número 128, Colonia Santa María la Ribera, cerca del Metrobús Buenavista y el Metro San Cosme, a unas calles del Kiosco Morisco. Visítanos en la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte, donde tu salud es primero.